Siempre antes de escuchar la palabra, cojo el teléfono, miro el directo de YouTube, me cercioro de que todo esté saliendo bien. Se me ve a mí, entonces todo está bien. Espero que los que estén en casa me estén escuchando bien, me vean bien. Es importante esto. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a ir al capítulo de Hechos, al libro de Hechos. Vamos a leer en el versículo 2 unos cuantos versículos. Lo vamos a hacer de forma antifonal. Mejor dicho, vamos a leer solamente uno. Me voy a quedar solamente con uno para el principio. Vamos a leer Hechos 2, 42. Vamos a leerlo todos juntos, a una voz, en alto. Dice así la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva, para aquellos que no están muy familiarizados con el término, es la iglesia o la primera iglesia que existió, ¿no? La iglesia primitiva, la iglesia antigua, ¿no? Hay muchos que hablan de la iglesia primitiva o de la primera iglesia como antes de que Jesús fuese ascendido, o la que se formó con los 120 del Monte del Olivar, o los creyentes que se unieron en Hechos 1:14 o después cuando se convirtieron los 3000. No importa cuál es el punto que tú coloques, ¿no? Lo importante es comprender y profundizar en la iglesia primitiva. Y es importante que nosotros podamos comprender bien lo que era la iglesia antigua, porque es nuestro pasado. Pero no solamente es nuestro pasado, es el espejo donde nosotros nos tenemos que mirar. Siempre se ha dicho que es importante comprender la historia para no repetir los errores que ya hemos cometido, ¿verdad? Y yo este verano tuve un pequeño encuentro con la historia, muy, muy interesante. Y es que en Cantabria, donde estuvimos visitando a mi hermana, a mi cuñado, mis sobrinos, aprovechamos, estuvimos en su casa unos días, por eso no estuvimos el domingo, etc. Yo tenía interés, digo, yo quiero ver una cueva. Y allí hay un montón de cuevas, muchas. Digo, pero quiero ver una cueva donde haya un arte rupestre, es decir, donde una persona, un neandertal, un prehistórico haya podido pintar algo. Porque es algo muy interesante, ¿verdad? Cómo una persona de hace tanto tiempo, 20.000, 40.000 años, pintó algo, ¿no? Y es casi imposible, porque en la mayoría de las cuevas donde hay arte rupestre están cerradas. Si entran personas, muchas personas, cambia la climatología, cambia el ambiente de la cueva y pone en peligro las pinturas. Entonces, la mayoría están cerradas. Todos conocemos, o sea, todos los que hemos estudiado aquí en España nos han hablado sobre la cueva de Altamira, ¿verdad? Todos más o menos conocemos. Y no se puede entrar a esa cueva, es imposible. Y yo encontré una que se llama la Cueva del Pendo. Y es una cueva chiquitita. Y mira, aquí se puede pasar una visita guiada. Fuimos nosotros, más mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, una visita guiada solo para nosotros, estupenda. Y llegamos y bueno, empezamos a entrar en la cueva, muy interesante. Además, habían estado haciendo labores arqueológicas y se veía trocitos de instrumentos. Nos enseña un diente de un animal de aquella época, hace miles y miles de años, decenas de miles de años, y empezamos a bajar en una cueva. Era una cueva que la parte que podíamos ver eran como 80 y pico metros, como no sé si eran 50 metros de alto. Era muy bonita, muy bonita. Empezamos a bajar por las escaleras, todo con pequeñas luces, nos enseña sobre la arqueología, cómo lo hacían, cómo no lo hacían. Nos empiezan a explicar, dicen, ¿veis esas vetas rojas que hay en la pared? Eso no es pintura, eso es hierro. Ellos picaban el hierro
con una piedra lo picaban y el polvito lo mezclaban con grasa animal y con eso pintaban. Y llegamos hasta el fondo de la cueva. Se encienden las luces y en una pared como de unos 25 metros aparecen las figuras pintadas. Que si tú lo ves, dices tú, pues puede ser una figura que hubiese pintado cualquiera. Mi hijo lo hubiese pintado, mi hija lo hubiese pintado, ¿verdad? Sin embargo, era algo que una persona hace creo que son de hace 40.000 años, pintó con su dedito y pintó ahí. Y pintó 2 ciervas, pintó un caballo, cositas, ¿no? Y eso es parte de la historia. Eso es parte de la historia. Y de alguna forma a mí me impactó, me gustó mucho, lo disfruté bastante, el poder ver eso. Ver algo que había hecho alguien hace 40.000 años, ¿verdad? Eso es parte de la historia. Pero realmente tenemos que comprender el valor de ella. Por eso nosotros, cuando vamos a la Biblia y leemos sobre la iglesia primitiva, tenemos que darle ese mismo valor. No como algo bonito que ocurrió hace mucho tiempo y muy interesante, sino como nuestro pasado. Y es lo que Dios instauró en aquel tiempo, lo que Cristo les mandó que hiciesen, y es lo que nosotros tenemos que continuar. Tenemos que hacer nosotros esta continuidad. Vamos a ver un poquito esta continuidad. ¿Cuál es la esencia de la iglesia primitiva? Primero eran aquellos que comprendieron el Evangelio y se reunieron. Vemos en Juan 15:16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hemos sido llamados. Y la iglesia primitiva era la iglesia de aquellos que habían sido llamados y que habían comprendido el Evangelio, a pesar de todas las cosas que pueda haber en nuestra vida. Dios nos ha llamado a nosotros. No importa el pasado. Dios quiere usarte hoy. ¿Para qué? Para cambiar el futuro. Eso es lo que es importante. La iglesia primitiva era la iglesia de los que estaban esparcidos. ¿Para qué? Para volver a estar juntos. La iglesia primitiva, vemos en el versículo 3, la primera parte, dice, a quienes también de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Por qué? Porque estaban dispersos, ¿verdad? Muchos de ellos, los del camino de Emaús, Pedro estaba por ahí, tenía que ir y presentarse y decirles, oye, que estoy aquí, que estoy vivo, que he resucitado, ya os lo dije, ¿verdad? Aquellos que estaban esparcidos, Dios se les presenta y les da esas pruebas, como incluso a Tomás, ¿verdad? Como con Tomás le enseña las marcas, ¿verdad? Las llagas, dice, incluso la del costado. Pero para que Dios le enseñe la marca del costado, ellos no tenían camiseta para quitársela. ¿Qué tenían? Tenían túnicas, es decir, tenía que subirse la túnica, mostrarse casi desnudo para que Tomás pudiese tocar. Hasta ese punto Dios se muestra al ser humano. Este fue parte del ministerio en ese momento de Cristo. La iglesia primitiva era la iglesia de los remanentes, aquellos que quedaron a pesar de la guerra en otros tiempos, a pesar de la diáspora, a pesar de los que estaban de la colonización o de la esclavitud. La iglesia de Dios es la iglesia de los que han quedado, la iglesia de los que quedarán con la misión de Dios, la iglesia primitiva que que disfrutó de la llenura del Espíritu Santo. Pero lo más importante, la iglesia primitiva es la iglesia de los remanentes que harán que otros puedan quedar, que es la continuidad. En definitiva, es aquellos que buscan la sanidad de su estado espiritual. Ellos comprendían esto muy bien. Necesitamos la sanidad de nuestro aspecto espiritual. ¿Por qué ellos necesitaban esa sanidad? Es una buena pregunta. Porque estaban atrapados en su antigua naturaleza. ¿Cómo podemos ver esa antigua naturaleza? Versículo 6 del capítulo 1 de Hechos, donde dice, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Dice la versión de la palabra. ¿Es ahora cuando lo harás? Porque era lo que estaban esperando, no esperaban otra cosa. ¿Vas a establecer ahora políticamente? ¿Vas a establecer ahora la nación? Eran su antiguo pensamiento,
sus antiguos hábitos, su antiguo yo. Todos tenían sus problemas espirituales, todos tenían esos problemas, pero comprendían que necesitaban la sanidad. El mismo Pablo dice en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, y que todos dicen amén, como nosotros, ¿verdad? Más con la carne a la ley del pecado. Es decir, tenemos problemas espirituales. Pablo lo habla, lo reconoce abiertamente. Todos tenemos, ¿verdad? Por eso ellos estaban reunidos para buscar la sanidad de su estado espiritual. Comprendían la importancia de esto. Es lo que llamamos muchas veces lo que se ha grabado en mi vida, lo que se ha enraizado en nuestra naturaleza, ¿verdad? Esta era digamos de alguna forma, la esencia del aposento alto. Pero llegamos al desarrollo del mensaje. La pregunta que vamos a estar respondiendo, ¿cómo obtener las respuestas de la iglesia primitiva que vemos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2? Pues el primer punto, tenemos que confirmar lo que está dentro de Emmanuel. Tenemos que confirmar lo que está dentro de la fe y la certeza de que Dios está con nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Y continúa diciendo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Con Dios, cuando nosotros estamos con Dios, nuestra antigua naturaleza desaparece. La tenemos que dejar atrás porque Dios lo hace todo nuevo. ¿Cómo puedo disfrutar de esto? Primer punto pequeño, personaliza. Tienes que personalizar en ti la obra redentora de Cristo en tu vida. Es decir, Hechos 1:1. Tienes que personalizar la obra de Cristo en tu vida, comprenderla y poner tu nombre ahí. Tienes que disfrutar de la autoridad y de la identidad de que eres un hijo de Dios. ¿O es que no sois hijos de Dios? Es una bendición que todos tenemos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya tenemos la bendición. Vamos a disfrutarla, esa potestad, que es Hechos 1:3. Vamos a disfrutar la identidad y usar nuestra autoridad. ¿Qué ocurre después? Vamos a vivir dentro de la concentración, que es Hechos 1:14, cuando estaban reunidos orando con la palabra que Dios les había dado, esperando la promesa que habían recibido. Concentración en la palabra a través de la oración. En unidad, ocupándonos de lo que es espiritual, en el pacto que ya hemos recibido, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Por eso es importante. Tenemos que volver a esa iglesia primitiva, tenemos que volver a nuestro origen, a nuestra raíz, para poder mirar hacia adelante. Está muy bien que estemos en el futuro, que miremos las nuevas tecnologías, cómo avanza todo. Nunca perder la perspectiva del pacto que Dios nos ha dado. ¿Hasta qué? Hasta que recibamos la llenura del Espíritu Santo. La promesa de Hechos 1:8, que poco después, en el capítulo 2, el versículos del 1 al 4, vemos que es ya una realidad. Capítulo 2, versículo 4, la primera parte dice, y fueron llenos, todos llenos del Espíritu Santo. Ya estaba la respuesta. Ya habían recibido la respuesta, ¿verdad? Ya todos son llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que toca? La segunda parte. Vamos a ser testigos. Punto número 2, grande. Dice lo que la iglesia tiene que buscar dentro de Emmanuel. Versículos 6 y 8 de este capítulo 2 nos está hablando del horario de Dios. Todo está ahí. Voy a leer estos 3 versículos, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad,
¿No son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es algo grandioso, ¿verdad? Algo maravilloso. Es un milagro, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la esencia de este milagro? Es que cuando Dios decidió que se tenía que realizar la evangelización, en su horario lo hizo, ¿verdad? Cuando Él quiso, lo hizo. Yo me imagino durante muchos días pensando, ¿cómo Dios lo va a hacer? Ellos ahí en el aposento alto orando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Ahí lo tienes, esa era la respuesta. Entonces, lo importante no es tanto el cómo, sino lo que Dios hace, por qué lo hace y cuándo lo hace. Es decir, dentro de su horario. Por lo tanto, tenemos que comprender como la iglesia primitiva, cuando llega el horario de Dios, las obras suceden. Cuando llega el horario de Dios, cuando llega este horario, lo podemos superar todo. ¿Qué podemos superar? Puedo superarme a mí mismo, mi mentalidad, mi incredulidad, puedo superar mis limitaciones, incluso hasta la capacidad de poder predicar a alguien en otro idioma. Lo puedo superar todo, porque es el horario de Dios. En este mismo capítulo 2, versículos del 9 al 11, habla de las cosas que están dentro y escondidas. Son esas naciones que estaban escuchando el mensaje en su propio idioma de una forma milagrosa en la cual ellos ni siquiera eran capaces de comprender. ¿Por qué? Eran las cosas que están dentro del plan y del poder absoluto de Dios. Son las 237 naciones que jamás fueron el interés de los judíos, nunca, porque ellos pensaban en sí mismos, ¿verdad? Cuando se habla, podemos volver a leer Hechos 1:6, donde dice, pero va a ser restablecer el reino de Dios en ese tiempo, es decir, mi reino, mi identidad, mi país, cuando vemos desde el principio que lo que Dios quiere es establecer su pacto a todos los lugares. Su mente pequeña, ¿verdad? Y ahí ellos empiezan a descubrir lo que es el mundo y la evangelización. Es que lo que Dios me ha dado a mí, ahora Dios se lo está dando a todas personas, usándome a mí de una forma que jamás me hubiese pensado. Es milagroso esto, ¿verdad? Empiezan a descubrir lo que antes estaba oculto, la evangelización del mundo. No lo conocían antes. Estaba empezando a tomar su lugar y estaban dándose cuenta de que estaban siendo testigos, o mejor dicho, de lo que significaba ser testigos. Entonces ellos no tendrían Hechos 1:8, ¿no? Pero entendedme, cuando Dios nos dijo en Hechos 1:8 que íbamos a ser testigos hasta el último de la tierra, estaba hablando de esto. Ellos estarían pensando, ¿verdad? O sea que ahora mismo aquí estamos compartiendo el evangelio a personas de otros países, que es la evangelización. Su mente estaría explotando en ese momento, ¿verdad? Sería muy difícil. De hecho, podemos ver luego más tarde en Hechos cómo a algunos que cabeza más dura, les costó comprender esto de la evangelización, ¿verdad? Como a Pedro tuvo que darle bien fuerte y romper el cascarón para que pudiese ir a casa de un gentil a predicarles el evangelio, ¿verdad? Pero bueno, es un proceso, todos tenemos ese mismo proceso. Podemos ver versículos 17 y 18. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que es el futuro, que es la salvación de las personas. Eso es lo importante, eso es lo que Dios está mirando. Está mirando hacia adelante. Tenemos que salvar el mundo, tenemos que salvar a las personas, tenemos que darles la respuesta que no pueden encontrar por sí mismos. Y llegamos al punto número 3, la bendición que la iglesia tiene que buscar y recibir. La bendición que nosotros tenemos que buscar y recibir. ¿Cuál es la primera bendición que tenemos que buscar y conseguir? Ya lo hemos leído, Hechos 1, del 1 al 8, que es el cumplimiento del pacto perfecto en nuestra vida. La obra de Cristo, Hechos 1:1, la obra del reino de Dios, Hechos 1:3, y la obra del Espíritu Santo en Hechos 1:8. Todo está ahí. Todo está resumido. Dios nos lo resume en unos pocos versículos para que luego lo podamos comprender a lo largo de la palabra. ¿Cuál es la finalidad de este cumplimiento?
ser testigos. Ya está, círculo perfecto, ya está hecho. Más adelante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver el cumplimiento. Y ahí es donde llega el capítulo 2, que lo hemos estado viendo en adelante. Eso ya es cumplimiento de la promesa que Dios nos ha dado. ¿Cómo tenemos que hacerlo? En concentración. Hechos 1:14. ¿Qué significa? Deja tus motivos, no importan. Concéntrate en los motivos de Dios para vivir tu vida. Tu pensamiento no importa, porque a veces te equivocas, otras veces no. Déjalo a un lado. Mira la motivación que Dios tiene. Tu corazón, la misma palabra te dice que tu corazón es engañoso, que no te fíes, ¿verdad? Toma el corazón de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en la concentración. Vamos a concentrarnos a recibir el poder de Dios que se va a establecer. Hechos 1, de 1 al 4, el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más necesito que eso? Nada. No necesitamos ser muy inteligentes. Mentira. No necesitas ser inteligente. Si lo eres, mucho mejor. Ojalá todos fuésemos muy inteligentes, pero Dios no te pide en la Biblia nunca que seas inteligente. En todo caso, te aconseja que recibas su sabiduría. Pero no te dice, tú tienes que ser inteligente, si no, no vales para nada. Tienes que vivir con el poder que Dios te da. No importa si tú eres frágil de espíritu, de corazón, si eres inconstante, no importa. ¿Por qué? Porque Dios te está dando el poder a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesito? El poder del Espíritu Santo. ¿Qué no necesito? Lo que yo pueda conseguir. Necesito disfrutar de la palabra. Vamos a ver la corriente a través del mensaje que Dios nos da en esta iglesia, que es el mensaje que Dios transmite a través de Pedro en los versículos del 14 al 36. Es la palabra y la corriente que él estaba siguiendo. Pedro no habló de lo que a él le apetecía, o de sus historias o de sus cosas. Él simplemente transmitía lo que él había experimentado siendo un testigo. Lo que él vio, lo transmitió. Lo que él experimentó, lo transmitió, hasta el punto que dio su vida por ello. Vamos a disfrutar de la palabra, porque la palabra es nuestra respuesta. Como decíamos esta mañana en Obreros, la importancia de que las personas, los nuevos creyentes, comprendan que tienen que escuchar la palabra como la voz de Dios, tomar la palabra como la promesa de Dios, de una forma exacta y recibir las respuestas exactas que Dios les tiene preparados. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Cómo se llama esto? Nosotros hay una palabra, ¿verdad?, que solemos usar, que es un avivamiento. Un avivamiento. Es una respuesta espiritual de la obra de Dios a través de sus testigos. Solamente. ¿Qué es un avivamiento? Que Dios les da las respuestas a sus testigos en el campo. No importa si es un avivamiento grande, 3.000 personas, es un gran avivamiento. No importa si es uno pequeño. Lo que importa es que se hagan las cosas bien. Es decir, que sea la obra de Dios a través de sus testigos en el campo. Eso es el avivamiento que ellos tuvieron. Porque como lo hicieron bien desde el principio, obtuvieron las respuestas hasta el final, ¿verdad? Como siguieron bien todos los pasos que hemos estado viendo, no queda otra opción que recibir las respuestas. Son las respuestas irresistibles, no puedes rechazarlas. Son las obras que Dios hace en el campo. Vamos a ver, terminando este tercer punto, 3 corrientes importantes que ellos disfrutaron. No hace falta que lo leamos ahora, los versículos de 42 a 47, que es el tramo final. ¿Qué 3 corrientes ellos estuvieron disfrutando en el aposento alto? La palabra, la oración y el evangelismo, o la salvación. La palabra, la oración y el evangelismo, todos juntos. Esas 3 corrientes son las que ellos disfrutaban y por eso ellos pudieron tener las respuestas. Punto número 4. ¿Qué es lo que
la iglesia primitiva restauró y nosotros tenemos que restaurar. En primer lugar, ya hemos hablado antes, no lo voy a repetir, restauraron su estado espiritual. Restauraron su estado espiritual. Su estado espiritual en ese momento era de una fe enorme, de un poder del Espíritu Santo y una dirección clara. Ese era su estado espiritual. En segundo lugar, ellos pudieron restaurar la economía de la luz en aquel tiempo, pudieron estar haciéndolo. Capítulo 2, versículos 43-45 dice: mas todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, ellos tomaron la economía para usarla en el reino. Es difícil esto, ¿verdad? Esto ya no nos gusta tanto. No es que tengamos que vender nuestras casas para repartirlo. ¿Qué es? Vamos a dar lo que tenemos para poder hacer la obra. Vamos a invertir de lo nuestro donde haya necesidad en la iglesia. Más allá de la necesidad física en aquellos momentos, que sería muy característica y puntual, ¿qué es lo que la iglesia Aposento Alto de Parla necesita para hacer la evangelización? Una pregunta exacta que requiere una respuesta exacta. ¿Qué es lo que necesita la iglesia Aposento Alto? Vamos a ponerlo, vamos a darlo. A veces son cosas pequeñas, otras veces son cosas grandes, ¿verdad? Ese tiene que ser nuestro pensamiento. No el, voy a dar un poco lo que tengo aquí, lo que encuentro, lo que veo en mi cartera que tal no me molesta. ¿Qué es lo que Dios me ha puesto en mi corazón? ¿Cómo yo puedo ayudar a la obra del Evangelio y cómo yo puedo levantar la iglesia para realizar la evangelización? Esta es la forma para restaurar la economía de la luz. La ofrenda aún en momentos difíciles. Dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué tenemos que restaurar? La unidad. Todos juntos obtenían las respuestas juntos. Si vamos cada uno por nuestro lado, es imposible. Es imposible. Si estamos juntos, podemos recibir estas respuestas. A modo de conclusión, 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta. 3 cosas para terminar. La primera, disfrutar de las cosas que no se pueden ver. Las cosas que no se ven a simple vista. Las cosas que no son materiales. Por ejemplo, la iglesia, ¿qué necesita? Necesitamos un ordenador capaz de poder emitir contenido en streaming a través de internet, ¿no? Es básico. ¿Cuánta gente nos sigue a través de internet? ¿Cuántos veis el mensaje o los mensajes luego en casa a través de YouTube? Pues esto lo hacemos de una forma poco precaria, pero lo estamos consiguiendo. Ahora bien, tenemos que continuar y mejorar para poder transmitir este mensaje. Tenemos que enviar este mensaje a otros lugares. Empezamos por lugares en Colombia, empezamos por Venezuela, seguimos por Canadá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Perú. Son lugares, países desde donde están escuchando, a lo mejor no ahora mismo este mensaje, pero lo van a escuchar más tarde. Espero que cuando lo hayan escuchado sus naciones, levanten la mano ahí en su casa donde están. Están escuchando este mensaje. Tenemos que continuar ayudando y trabajando en las puertas que Dios ya nos ha abierto. Porque Dios no nos ha conectado con personas de otros países para abandonarlos y dejarles ahí. Si Dios abre puertas en un lugar, es para que las crucemos. ¿Amén? La economía de la luz, ¿para qué la necesitamos? Para cruzar esas puertas, ¿verdad? Vamos a disfrutar de lo que no se puede ver. ¿Qué no se puede ver a simple vista? El poder de Dios. Yo no lo veo. ¿Dónde está? No es algo material, ¿verdad? Yo veo las evidencias del poder de Dios.
Yo no puedo ver las obras de Dios. ¿Qué obra yo puedo llegar a ver? No se ve, ¿no? No es algo sustancial. Yo veo las respuestas de Dios en mi vida. Tengo que aprender a disfrutar de lo que no veo. Tengo que tener los ojos espirituales para ver las evidencias y respuestas en mi vida. Segundo lugar de la conclusión, vamos a ser protagonistas de la evangelización en este tiempo. Protagonistas. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? A través de los problemas. O mejor dicho, primero, dentro de un problema. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Sí, todos tenemos problemas. Es algo normal, es natural. Dentro de tu problema tienes tu respuesta. Dentro del problema existe una respuesta. ¿Cómo yo puedo disfrutar de ser un protagonista? No solamente encontrando respuestas en los problemas, sufriendo y diciendo, ay, venga, voy a ver si supero este problema. Disfruta de ser un protagonista a través del problema. Gracias, Dios, por la circunstancia que tú has puesto en mi vida, porque esto va a ser una respuesta en mi vida. Es una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Yo paso el problema, lo supero como puedo, intento no afligirme mucho y digo, ay, gracias a Dios ha pasado, ¿verdad? Como ahora me imagino que mucha gente con las vacunas no les gusta que les pinchen, ponen el brazo y cogen aire, no respiran, están aguantando y ya está. Ya pasó. Tenemos que encontrar y disfrutar de los problemas. Gracias, Dios, por lo que tú me das. Por esta circunstancia, por esta, por la otra y por no sé cuántos, me da igual. Recuerdo a una persona que está teniendo respuestas en su vida personal, ciertas respuestas, a través de una enfermedad. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? Si lo que tenemos que estar es todos felices, contentos y sanos. Mentira. Dios, si te da una circunstancia, es porque tiene un plan a través de ahí. Da gracias a Dios y encuéntralo. Tercer punto de la conclusión. Tenemos que librar la batalla contra una sociedad de oscuridad. Una batalla espiritual. Es una guerra. Es una lucha, ¿verdad? ¿Contra qué? Contra la sociedad o el mundo o la cultura de oscuridad que hay ahora mismo, ¿verdad? Tenemos que librar esta batalla. ¿Quién tiene que librar esta batalla? ¿Quién ha sido llamado para liberar esta batalla? Nosotros. Somos hijos de Dios. Hoy, voy a decir ahora por si acaso luego se me olvida, Jin es el último domingo que está con nosotros, ¿verdad? Va a viajar a Corea, Jin, ¿por qué? Tiene que ir al servicio militar. Allí es obligatorio, le toca y se tiene que ir. Así que hoy le despedimos porque tiene que ir para allá. Él ha sido llamado y tiene que ir, ¿verdad? Pero ¿podría Jin coger y decir, Corea, no voy al servicio, me quedo aquí en España? No puede hacerlo. Bueno, puede hacerlo si quiere, pero luego le van a coger cuando vaya a Corea, ¿verdad? Va a tener problemas. Por tanto, tiene que ir, tiene que cumplir y tiene que encontrar las respuestas de Dios en su vida y en esas circunstancias. Y tendrá que estar 1 año y medio donde dice adiós a su familia, dice adiós a su iglesia, a todos, y tiene que ir allí, no sé dónde se irá, a cumplir un servicio militar. No es algo que le guste, no es algo que guste a nadie, ¿verdad? Pero ha sido llamado para cumplir con ese propósito. Y sabemos que Dios tiene un plan perfecto y respuestas enormes para él en aquel tiempo. De la misma forma, nosotros hemos sido llamados. Nuestro nombre y apellidos están escritos en un libro, en el cual es el libro de esa batalla espiritual. Estamos siendo llamados no solamente para luchar, sino para tener la victoria. ¿Cuál es la victoria que nosotros vamos a tener? Salvar el mundo. Esa es la batalla que tenemos que luchar. ¿Cuál es la batalla que estamos librando? Cambiar la cultura. La cultura tan desagradable en la que vivimos, poner la televisión, ved un poquito lo que hay, es desagradable, es muy oscuro, es muy contrario a la palabra de Dios. Entrad dentro de internet, mirad en redes sociales.
cómo la sociedad y la cultura, la mayor parte, está yendo por un camino que es un fracaso total y absoluto. Y la gente piensa lo contrario. Ahora mira qué bien vamos, por esto, por lo otro. Es un fracaso absoluto. ¿Quién tiene que librar esta batalla? Nosotros. ¿Cuál es la batalla que tenemos que librar? La multicultura. Yo siempre lo digo, gracias a Dios, porque no sé si la mayor bendición, pero una de las mayores bendiciones que tiene esta iglesia es la multicultura. Hay iglesias que se esfuerzan mucho para atraer extranjeros, para poder hacer la evangelización. Nosotros ahí en Corea lo hemos visto. Hay muy pocos extranjeros, muy pocos. Vivíamos en Daegu, que es como a lo mejor la tercera ciudad más grande de Corea, más o menos, en un barrio que no es un barrio céntrico, está un poco a las afueras, un poco apartado, y ahí no hay extranjeros apenas. Estábamos nosotros y creo que vimos a creo que solamente dos canadienses, que nos presentamos y les conocimos, dos canadienses. No hay más. Entonces, como no hay extranjeros, ¿qué hacen las iglesias? Llaman y llaman. ¿Qué es lo que hacía la iglesia vecina nuestra? Una iglesia enorme, gigantesca, de miles de miembros. Eran vecinos. Me contaban, pues mira, esta iglesia pone un autobús para recogerlos en diferentes lugares, o lo que hace es que les da dinero para cubrir con los gastos de transporte. Y luego además les invitan a comer y muchas cosas. Entonces, claro, un extranjero dice, bueno, me llevan o me pagan el viaje, me dan de comer, no sé qué. Entonces es fácil atraerlos así, ¿verdad? Se esfuerzan mucho. Nosotros no tenemos ese problema, ¿verdad? Ya tenemos toda la multicultura aquí y la tenemos en Parla. Nuestra iglesia donde estábamos en Corea, decíamos, no tenemos que esforzarnos tanto. Ya Dios nos abrirá las puertas de la evangelización, como lo ha estado haciendo durante mucho tiempo, y así lo estábamos viendo en el Ministerio de Multicultura. Tenemos la bendición de la multicultura porque Dios nos ha llamado a salvar las 237 naciones. Todos los países del mundo tienen que ser alcanzados. Y esto no es labor de otros o de otras iglesias, es nuestra batalla espiritual. Así que vamos a personalizar esta conclusión, vamos a personalizar la obra, la esencia y las respuestas de la iglesia primitiva en nuestra vida, para poder tener las respuestas que Dios nos ha prometido. ¿Amén? Pues Señor, te queremos dar gracias por ese tiempo. Gracias porque tú ya nos has preparado las respuestas, las mismas que la iglesia primitiva pudo ver y disfrutar, son las mismas respuestas que tú ya nos estás dando por adelantado. Gracias porque la obra la vas a hacer y la estás haciendo a través de nuestra vida. Levántanos como aquellos que tú levantaste en aquel tiempo y danos de verdad ese poder absoluto para poder ser testigos hasta el último de la tierra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra.